Pues vamos a empezar el tema 10. Tema 10, trastornos de adaptación. Vale, vamos a ver. He visto bastantes preguntas de este tema y pensaba, ¿me habré perdido esto? ¿Me habré perdido esto? Porque pensaba que estaba incluido en el del estrés. Ahora lo entiendo todo. Bueno, pues muy bien, vamos allá con los trastornos de adaptación. Es que creo que en alguna distribución de temario este estaba incluido antes en el del estrés. Por eso me aparecía en... ¿Cómo se llama esto? En compendios. Recopilaciones de preguntas. Bueno, eso, vamos allá. Introducción. La vida continuamente nos enfrenta a situaciones estresantes. Cuando nuestra reacción es desproporcionada, puede que suframos un trastorno de adaptación, TEA. Los trastornos de adaptación son una categoría diagnóstica difícil de definir y polémica, suscitando debates intensos. Es una de las categorías menos investigadas y con escasa evidencia, una situación preocupante dada la elevada frecuencia con la que se utiliza en la práctica clínica. En 2 encuestas de la OMS, los psiquiatras y psicólogos clínicos informan de su elevado uso, 7º y 9º lugar. Estos estudios muestran insatisfacción de los profesionales con las definiciones y criterios diagnósticos propuestos por los sistemas oficiales, poniendo en evidencia las debilidades y fallos. Pues empezamos bien. Los trastornos de adaptación han sido una de las categorías diagnósticas peor definidas en psicopatología, debido a la variedad de síntomas y a la relativa ausencia de rasgos distintivos, característicos y específicos. Se han conceptualizado como un grupo de sintomatología subclínica, asociado a un acontecimiento o situación. Se ha utilizado frecuentemente como una categoría residual para diagnosticar a pacientes que no cumplen los criterios de otros trastornos, especialmente depresión o trastorno de ansiedad, o como un diagnóstico provisional, cajón desastre de los esquemas de clasificación psiquiátrica. Clasificación del diagnóstico de los trastornos de adaptación. Los trastornos de adaptación se definen como una reacción de desajuste, inadaptación, que puede cursar prácticamente con cualquier síntoma emocional. Ansiedad, depresión, ira, etc. O del comportamiento, absentismo, violencia, etc. En respuesta a la presencia clara de un estresor o varios que lo disparan. La persona se queja de malestar o se produce una merma en su funcionamiento cotidiano con una notable interferencia social, personal o laboral. Puede ser un estresor único o múltiple, uno recurrente o uno continuo, ya sea leve o severo. Para realizar el diagnóstico se valora el impacto del desajuste. Este heterogéneo cuadro sintomatológico está presente en el DSM-5 y la CIE-11. Estresor, estímulo o acontecimiento que suponga una carga o demanda, interna o externa, para la persona, generando respuestas de estrés y/o malestar emocional. Trastornos de adaptación se caracterizan por la presencia de síntomas emocionales o comportamentales como respuesta a un o unos estresores. Son síntomas clínicamente significativos y tienen que aparecer como máximo en los 3 meses siguientes al inicio del estresor. Ojo, 3 meses. Los trastornos de adaptación en el DSM-5. Este trastorno aparece con la denominación del DSM-3. En DSM-1 aparecía como trastornos de personalidad situacionales transitorios. Eso sí que suena a cajón desastre, ¿eh? Y se clasificaba según el momento evolutivo de aparición. Reacción adaptativa de la niñez, reacción adaptativa de la adolescencia, reacción situacional adulta y reacción adaptativa de la tercera edad. Esto desaparece en el DSM-2, reconociendo todavía su característica transitoria y etiquetándose como trastorno situacional transitorio. El DSM-5 los ubica en trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Incluye, pues ahí como yo decía, que estaba incluido antes ahí. Vale. Esto es el... Vale, vamos a ver. Incluye, ¿cómo que incluye? Incluye el qué, el apartado este, supongo. Vale, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés son trastornos de adaptación, trastorno de apego reactivo, trastorno de relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo. Vale. En todos ellos, la exposición a un acontecimiento traumático o estresante aparece de manera explícita como criterio diagnóstico, siendo condición necesaria, aunque no suficiente, para la aparición de la sintomatología. En anteriores DSM, el trastorno de adaptación, creo que han visto un bicho.
Sí. Sí. Un momento. Bueno, perdón, es que había entrado un bicho en casa. Un bicho gordo volador. Tenía aquí a los vigilantes, pero nada, ya está. Ya lo hemos echado por la ventana. Bueno, vamos a ver. En todos ellos había una exposición a un evento traumático estresante que aparece de manera explícita como criterio diagnóstico, siendo condición necesaria, aunque no suficiente, para la aparición de la sintomatología. En anteriores DSM, el trastorno de adaptación no se incluía en ningún grupo particular. Se situaba al final, entre el código 5, sí, otros problemas que merecen atención clínica, y los trastornos mentales del eje 1. Los criterios diagnósticos siguen siendo los mismos que los del DSM-4. Esta ausencia de variaciones se ha justificado porque los cambios que se habían propuesto estaban basados en evidencias limitadas debido a escasez de estudios. Reacción adaptativa al estrés. Reacción esperable o normativa hacia el estresor en cuanto a gravedad e interferencia de la sintomatología, según el contexto, la persona y las normas culturales. Tabla 10.1. Criterios diagnósticos de los trastornos de adaptación. Criterio A. Desarrollo de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a factores de estrés identificables, que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor estresante. Estos síntomas deben ser clínicamente significativos. Criterio B. Deben ser clínicamente significativos. Por ejemplo no. Estoy un poco espesa hoy, perdón. Estos síntomas deben ser clínicamente significativos. Malestar intenso desproporcionado a lo que cabría esperar según contexto y factores culturales. Y deterioro significativo en algún área importante del funcionamiento, social, laboral, etc. Criterio C. La sintomatología o alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental, ni tampoco es la exacerbación de un trastorno mental preexistente. Criterio de exclusión. Criterio D. Los síntomas no representan el duelo normal. Establece que puede diagnosticarse trastorno de adaptación tras la muerte de un ser querido cuando la intensidad, cualidad y persistencia de las reacciones de duelo superan lo que cabría esperar, teniendo en cuenta las normas culturales, religiosas o apropiadas para la edad. Criterio E. Una vez finalizada la situación de estrés o sus consecuencias, los síntomas deben resolverse como mucho en los 6 meses siguientes. Ojo esto, Finalizada la situación de estrés, debe resolverse como mucho en los 6 meses siguientes los síntomas. Especificar si, con estado de ánimo depresivo, con ansiedad mixta y estado de ánimo depresivo, con alteración de la conducta, con alteración mixta de las emociones o la conducta, o sin especificar. El DSM-5 especifica los subtipos de trastorno de adaptación en función de 1. Sintomatología predominante. A. Con estado de ánimo depresivo, estado de ánimo bajo, ganas de llorar, sentimiento de desesperanza. B. Con ansiedad, predomina el nerviosismo, la preocupación, la agitación o la ansiedad de separación. C. Con alteración mixta de ansiedad y estado de ánimo deprimido. D. Con alteración de la conducta. E. Con alteración mixta de las emociones o la conducta. Predominan síntomas emocionales, como depresión, ansiedad y una alteración de la conducta. Vale, esto, viene a ser como un poquito una ampliación de eso. Vale. F. Sin especificar. No se pueden clasificar como uno de los subtipos anteriores. 2. Duración. A. Subtipo agudo, menos de 6 meses. O B. Subtipo crónico, más de 6 meses. Aquí sería un poco contradictorio con esto, ¿no? Más de 6 meses, pero aquí pone que los síntomas deben resolverse como mucho en los 6 meses siguientes. Ya vemos que aquí el tema no está muy claro. Los trastornos de adaptación en la CIE-11. Se puede generar una separación clara entre el enfoque de la CIE-11 y el mantenido por el DSM-5. Ambos ubican el trastorno de adaptación junto con otros trastornos relacionados con acontecimientos traumáticos o estresantes. En la CIE-11, trastornos específicamente asociados con el estrés. La presencia de estrés es factor causal necesario, aunque no suficiente. Estos trastornos pueden oscilar entre
acontecimientos vitales negativos dentro del rango normal de la experiencia, habitualmente en los trastornos de adaptación. Factores estresantes traumáticos de gravedad excepcional, como en trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático complejo. La naturaleza, el patrón y la duración de los síntomas, junto con el deterioro del funcionamiento asociado, permite diferenciar entre sí a estos trastornos. Bueno, vamos a ver, ahora tenemos otra tabla que es, según la CIE-11, guías diagnósticas de los trastornos de adaptación. Características esenciales. Reacción desadaptativa a un factor estresante psicosocial identificable o múltiples factores estresantes. Por ejemplo, un solo evento estresante, una dificultad psicosocial continua o una combinación de situaciones estresantes de la vida, que suele aparecer en el mes siguiente al factor estresante. Entre los ejemplos figuran el divorcio o la pérdida de una relación, la pérdida de un empleo, el diagnóstico de una enfermedad, la aparición reciente de una discapacidad y los conflictos en el hogar o en el trabajo. La reacción al factor estresante se caracteriza por la preocupación por dicho factor o sus consecuencias, incluida la preocupación excesiva, los pensamientos recurrentes y angustiosos sobre el factor estresante o la constante rumia sobre sus implicaciones. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, un trastorno del estado de ánimo, otro trastorno específicamente asociado con el estrés. Una vez que el factor estresante y sus consecuencias han terminado, los síntomas se resuelven en 6 meses. La falta de adaptación al factor estresante da lugar a un deterioro significativo en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. Si el funcionamiento se mantiene, es solo a través de un esfuerzo adicional significativo. Características adicionales. Los síntomas de preocupación tienden a empeorar con cualquier recordatorio de los factores estresantes, lo que da lugar a que se eviten los estímulos, los pensamientos, los sentimientos o las discusiones asociados a los factores estresantes para evitar la preocupación o el sufrimiento. Entre los síntomas psicológicos adicionales del trastorno de adaptación pueden figurar síntomas depresivos o de ansiedad, así como síntomas impulsivos externalizantes, en particular el aumento del consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias. Los individuos con trastornos de la adaptación suelen recuperarse cuando se elimina el factor estresante, cuando se proporciona el apoyo suficiente o cuando la persona desarrolla mecanismos o estrategias adicionales para hacerle frente. Comparando el DSM-5 y la CIE-11 para el trastorno de adaptación. En la CIE-11 sí se propone un perfil de síntomas más característicos de este trastorno y no solo se habla de síntomas emocionales o comportamentales como el DSM. Es decir, la CIE-11 considera el trastorno de adaptación como una reacción desadaptativa a factores de estrés psicosocial identificables, que se caracteriza por la preocupación excesiva por el acontecimiento estresante o sus consecuencias, que puede acompañarse de pensamientos recurrentes y angustiosos sobre el estresor o una rumiación recurrente. A ver, amigo, ¿qué? Sale ahí un momento, venga. Vale. Para el DSM, la significación clínica del trastorno puede provenir del malestar o de la interferencia. En la CIE se especifica que los síntomas tienen que estar presentes junto con la incapacidad para adaptarse, provocando un deterioro significativo en las áreas importantes del funcionamiento, social, laboral. Aquí no sé si se refiere al DSM-5 o en general. Sí, DSM-5 y CIE-11. Vale. Ambos sistemas coinciden en que en ningún caso los síntomas serán lo suficientemente específicos o graves para justificar el diagnóstico de otro trastorno mental. Ambos consideran el trastorno de adaptación como una alteración transitoria. Para la CIE-11 los síntomas suelen aparecer durante el primer mes tras el acontecimiento estresante y tienden a resolverse alrededor de los 6 meses, a menos que el factor estresante persista. Por eso aquí la diferencia. Vale, mira, aquí tenéis lo que habíamos dicho antes. Finalizada la situación de estrés, los síntomas deben resolverse con mucho en los 6 meses siguientes. Y aquí, cuando dije subtipo crónico más de 6 meses, eso es porque puede ser que el factor de estrés no haya desaparecido. Ok, muy bien, pues ya lo hemos aclarado. Vale.
En la versión actual de la CIE-11 se ha omitido la especificación de subtipos dentro del trastorno de adaptación, optando por una concepción unificada del trastorno, porque los estudios realizados no justifican una división. La CIE-11 proporciona características de síntomas positivos para el trastorno de adaptación y además eleva el umbral del criterio de significación clínica al requerir la presencia de síntomas específicos de distrés emocional, así como un deterioro importante en las principales áreas de funcionamiento. Algunos especialistas consideran que esta nueva definición cambia su estatus de una categoría diagnóstica residual a una categoría sindrómica completa, y esto conllevaría que el trastorno de adaptación ya no podrá ser considerado un diagnóstico subordinado, que solo se diagnostique una vez que todos los demás hayan sido excluidos. Pero aunque en los criterios diagnósticos de la mayoría de trastornos mentales son necesarias unas pautas concretas para el correcto diagnóstico diferencial, en la versión actual de la CIE-11 solo se señala que la especificidad de los síntomas y/o su gravedad no justificarían el diagnóstico de otro trastorno mental. Así que el diagnóstico diferencial es mucho más restrictivo en el trastorno de adaptación. Las diferencias entre el DSM y la CIE pueden conllevar dificultades a la hora de comparar la investigación en aspectos relevantes, como son los instrumentos de diagnóstico adecuados para el trastorno de adaptación, su prevalencia, sus consecuencias funcionales o las estrategias de intervención más adecuadas. Queda por resolver cuál es la que tiene mayor base de evidencia empírica y validez. Entendemos que, como sugiere Casey, un grupo de trabajo de los comités de ambos sistemas de clasificación debería ver la necesidad de llegar a una conceptualización coherente y consistente del diagnóstico del trastorno de adaptación. Pues no sé quién es este tal Casey, pero tiene razón. C. Controversias y dilemas que persisten en la clasificación actual de los trastornos de adaptación. La simplicidad de la definición de los trastornos de adaptación ha traído problemas y polémicas que pueden afectar a su utilidad clínica. Diferenciación de las respuestas normales al estrés. En cualquier diagnóstico hay una delgada línea que separa lo normal de lo anómalo, especialmente relevante en los trastornos de adaptación, ya que las diferencias entre sus manifestaciones y las reacciones adaptativas normales no están claras. En la práctica es difícil establecer lo que es clínicamente significativo. En el DSM-5 sería el grado de malestar y/o la interferencia. Para intentar subsanar el problema de los falsos positivos, algunos autores plantearon que en el DSM-5 se exigiera el cumplimiento de las dos facetas del concepto de significación clínica: la presencia de malestar significativo y la presencia de un deterioro en el funcionamiento. Pero fue rechazado por falta de evidencia. Sin embargo, la CIE-11 sí ha seguido este criterio más exigente y requiere que ocurran ambas facetas. Vale, estas dos facetas en el DSM-5 no, pero en la CIE-11 sí. Vale, a ver. Ninguno de los dos sistemas de clasificación establece con claridad una guía para distinguir entre una reacción patológica y una reacción normal, salvo que han de tenerse en cuenta las normas culturales. DSM-5 señala: el contexto del ámbito cultural de la persona debe tenerse en cuenta al hacer el juicio clínico, sobre si la respuesta de esta al factor estresante es o no desadaptada, si el malestar asociado es mayor o no de lo que cabría esperar. La naturaleza, el significado y la experiencia de los factores estresantes, así como la evaluación de la respuesta a dichos factores, puede variar de una cultura a otra. La línea que separa los trastornos de adaptación de la reacción normal al estrés estaría en función de si la gravedad de los síntomas y/o el nivel de interferencia, tomando como referencia el contexto cultural, es suficiente para justificar la asistencia clínica. La gravedad no debe superar el umbral de otros trastornos mentales. El criterio de malestar e interferencia, criterio de significación clínica, se basa en el juicio clínico, altamente subjetivo. Así que plantea problemas especiales, ya que los trastornos de adaptación se situarían en un espacio muy estrecho entre las respuestas de estrés normales y los trastornos psiquiátricos específicos, como por ejemplo el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada. Significación clínica. Cuando los síntomas generan malestar desproporcionado, según lo que cabría esperar,
teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales, y o cuando producen un deterioro significativo en algún área importante del funcionamiento de la persona. Se necesita investigar, Se necesita investigar las vías por las que los acontecimientos estresantes pueden conllevar una reacción adaptativa normal o una reacción clínicamente significativa, para no caer en la patologización de los problemas, que implicaría un exceso de medicalización. Ausencia de características definitorias positivas y estatus subclínico, subumbral de los trastornos de adaptación. El diagnóstico de trastorno de adaptación se basa principalmente en la etiología, presencia necesaria de un factor de estrés, el curso longitudinal, se ha de resolver cuando el factor se elimina o se alcanza la adaptación, y ya está. En el DSM no se incluyen criterios específicos de síntomas positivos. Sin embargo, la mayoría de los trastornos psiquiátricos se diagnostican según el número y duración de los síntomas. Así que el trastorno de adaptación se conceptualiza de forma diferente y se diagnostica sobre diferentes dimensiones. No todos los autores consideran que la falta de claridad de los criterios de los trastornos de adaptación sea una desventaja, ya que tradicionalmente esto ha facilitado el realizar una detección precoz de estados mentales que cursan con un cuadro clínico vago e indiferenciado, pero cuya morbilidad es mayor de la esperable en una reacción normal, y que pueden ser expresiones prodrómicas de trastornos más específicos. Vale, o sea que hay autores que piensan que la falta de claridad en realidad no es una desventaja, porque ha facilitado realizar una detección precoz de estados mentales que cursan un cuadro clínico vago e indiferenciado. Bueno, vale, o sea como que abre la puerta a diagnosticar otras cosas. Por tanto, la categoría de los trastornos de adaptación ha proporcionado una herramienta útil para el diagnóstico y tratamiento de una alteración que requiere intervención clínica, permitiendo diagnosticar e intervenir sobre zonas grises de la psicopatología, antes de que los problemas se agraven o evolucionen a otros trastornos mentales. En este sentido, los trastornos de adaptación seguirían considerándose como un trastorno subclínico. No pueden ser diagnosticados cuando se supera el umbral de otro trastorno. Es el único trastorno mental en el que la exclusión de otras categorías constituye una característica central. Trastornos subclínicos son aquellos que poseen algunas de las características clínicamente significativas de los trastornos con los que presentan similitudes, pero no todos los criterios. Número de síntomas número de síntomas o duración. Suelen reflejar cuadros clínicos en evolución o resolución o condiciones transitorias que se resuelven espontáneamente, como ocurre con frecuencia en los trastornos de adaptación. Este estatus subclínico plantea dos cuestiones. Cuestión 1. Sus diferencias frente a las presentaciones subclínicas de otros trastornos. Los trastornos de adaptación plantean problemas a la hora de diferenciarlos de las presentaciones subclínicas de otros trastornos precedidos por situaciones estresantes. Por ejemplo, otros trastornos depresivos o de ansiedad especificados y no especificados. Puede ser difícil decidir cuál de ellos tendría prioridad, ya que podrían estar reflejando presentaciones prodrómicas de estos cuadros psicopatológicos. Ni el DSM-5 ni la CIE-11 dejan clara esta cuestión. Zimmerman, 2013, llevó a cabo un estudio donde se compararon en 300 pacientes los diagnosticados de trastorno depresivo no especificado, DSM-4, y pacientes diagnosticados de trastorno de adaptación. Los resultados mostraron que no existían diferencias significativas en gravedad de síntomas y deterioro en el funcionamiento, pero los pacientes con trastorno depresivo no especificado mostraron más anedonia, incapacidad para tomar decisiones, aumento de sueño y apetito, y tenían más probabilidad de presentar trastornos comórbidos, como fobia social y trastorno de personalidad. Los pacientes con trastorno de adaptación mostraron más disminución de apetito, pérdida de peso e insomnio. Este problema queda pendiente de verificación empírica. Cuestión 2. ¿Hasta qué punto la evidencia empírica avala que los trastornos de adaptación constituyan un cuadro clínico con consecuencias funcionales más leves que otros trastornos? Parece que la evidencia empírica no apoya este supuesto. Por ejemplo, diversos estudios han señalado la asociación entre el trastorno de adaptación y la ideación y conductas suicidas.
Un estudio de revisión sistemática de Fegan y Doherty, 2019, confirma la presencia de esta importante asociación en distintos países y culturas, fundamentalmente entre población juvenil y femenina. Entre los factores estresantes frecuentes se encuentran los conflictos con el grupo de apoyo primario, familia, pareja y amigos, y los problemas económicos. Los trastornos de adaptación constituyen un diagnóstico prioritario a tener en cuenta en las iniciativas de prevención del suicidio. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y mañana seguimos con cuadro subclínico.